Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo lo que voy a hacer es refutar una objeción que suelen decir los musulmanes, y no musulmanes, también los testigos de Jehová y otras sectas antitrinitarias. Y normalmente lo que suelen hacer es citar Números, número 23, versículo 19, que dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bien, es muy triste tener que hacer un vídeo para refutar algo tan simple, pero bueno, el mundo está lleno de gente que no se entera, de imanes que les dicen a las personas, a los musulmanes, que digan esto a los cristianos, cuando en realidad están lidiando con un texto el cual no tienen ni idea y es muy fácil de entender cuando uno lo mira bien. Pero lo dicho, no es una cuestión simplemente de musulmanes, sino también los testigos y otras sectas también van a este versículo creyendo que así van a refutar la divinidad de Jesús. No. Y voy a dar varias razones para que se vea bien claro que este texto, en Números capítulo 23, versículo 19, si uno lo mira un poco bien, incluso un niño pequeño puede entender que este texto para nada lidia o desacredita la encarnación de Jesús o su divinidad o la Trinidad. Para nada. Primera razón. Todos estos grupos antitrinitarios, ya sean testigos de Jehová, musulmanes o incluso los judíos, todos ellos y más que no he mencionado, tienen en común una cosa, y es la validez y el crédito del Antiguo Testamento. Los musulmanes creen en la Torá y en los profetas. Luego dicen que ha sido corrompido lo que sea, pero la Torá está ahí. Los judíos, por supuesto, es su libro sagrado. Los testigos de Jehová incluyen el Antiguo Testamento en su Biblia corrompida, pero está ahí. Y así podría seguir con todas estas personas antitrinitarias. A no ser que sea una persona que no cree en la religión, que no cree para nada en el Dios de la Biblia o en ninguna religión abrahámica, en general todos estos antitrinitarios creen en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando te vienen citando Números capítulo 23, versículo 19, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pues hay que citarles qué es lo que piensan cuando leen Éxodo capítulo 15, versículo 3, que dice lo siguiente: el Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Y sí, hay muchas traducciones que en vez de decir varón de guerra dicen guerrero y no mencionan la palabra varón o hombre, pero el original, en hebreo, la palabra que aparece es ish, hombre. Es clarísimo, aparece la palabra hombre. Así que todas estas personas que quieren desacreditar el hecho de que Dios pueda ser hombre, decirles que si se van a Números 23, versículo 19, verán eso. Pero luego también en Éxodo capítulo 15, versículo 3, dice todo lo opuesto. Dice que el Señor es hombre, hombre de guerra. El Señor es su nombre. Entonces, ¿cómo reconciliamos aquí el asunto? Bueno, para mí no hay nada que reconciliar porque la segunda razón que te voy a dar para destruir esa objeción antitrinitaria y antiencarnación es el hecho de que cuando uno entiende el contexto de Números 23, versículo 19, se puede dar cuenta fácilmente de que esto no es una afirmación teológica sobre lo que Dios puede hacer o no puede hacer, o que Dios no puede compartir la naturaleza creada, la naturaleza humana en este caso. No, no va de eso. Lo que el contexto de este pasaje nos dice es que hay hombres mentirosos, porque es el contexto en el que estaba Balaam y Balac. Balac fue un hombre que contrató a Balaam, una especie de profeta, que podía comunicarse con Dios, o eso es lo que él pensaba, y Balac estaba en contra de Israel, así que contrata a Balaam para que Balaam se ponga en contacto con Dios y le haga cambiar de parecer. En ese momento, o justo antes, Dios había prometido a Israel ciertas bendiciones. Y Balac lo que hace es un complot con Balaam para que esas bendiciones no vayan a Israel, sino que Dios acabe maldiciendo a Israel. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios, en Números 23, versículo 19, lo que dice es: Dios no es hombre para que mienta, en el contexto de Balaam y Balac. Es decir, Dios no es un mentiroso. No está hablando de la encarnación, o no está hablando de que él no pueda tomar una naturaleza humana. Está diciendo que
Él no cambia de parecer. Él no es como Balaam, o él no va a someterse a Balaam y Balac. Él no va a cambiar de parecer. Él es rígido en este aspecto. Su palabra no cambia. Él es verdadero. Él es perfecto en este aspecto. Él no baila. Un día hago esto y mañana lo otro. No. Él es perfecto. Él va recto en este aspecto. No habla de encarnación, sino habla de que Él no cambia de parecer. De que cuando Él promete bendecir, va a bendecir. Y cuando promete juicio, lo hace. No cambia, no baila las aguas, como se suele decir en España. Así que el texto no va de la encarnación. Y hablando de la encarnación, la Biblia sí que nos deja bien claro que Dios, de la boca de Dios, Él se encarnaría un día. Y esto está en el Antiguo Testamento, en el mismo Antiguo Testamento que los antitrinitarios creen, pero a la vez lo contradicen. Cuando nos vamos a Isaías, capítulo 9, versículo 6, podemos leer lo siguiente. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El título Dios Poderoso, el Gibor, es algo que Dios mismo se lo aplica a sí mismo en el siguiente capítulo, en el versículo 10. Así que está muy claro que un niño nos ha nacido, que es una profecía en el futuro. Un niño nos ha nacido, es lo que se dirá, que un niño nos ha nacido, un niño, un ser humano. Pero a la vez ese ser humano es el Gibor, Dios poderoso. Así que con todo esto también podemos añadir algo más, y es que Números, capítulo 23, versículo 19, dice Dios no es. Dios está hablando en tiempo presente, es una narrativa, y Dios está diciendo yo no soy así, Dios no es hombre. Y uno puede usar la cronología para defender ese texto. En aquel momento es verdad, Dios no se había encarnado. Es decir, yo en estos momentos no soy hombre. Es verdad, no se había encarnado, pero en el futuro sí, como podemos ver en Isaías 9, versículo 6. Y además, Dios no es como los mentirosos, así que Él se puede encarnar en un hombre santo, en un hombre que tenga una naturaleza perfecta, una moral absoluta, que no mienta, que no sea como Balac y Balaam o como los hombres que son en general mentirosos, porque eso es lo que dice Dios en Números. Dios lo que dice es que el ser humano está afectado por el pecado y miente, si es necesario, miente. Tampoco decimos mentiras todo el tiempo, muchas veces decimos la verdad, ya sean personas creyentes o no creyentes. Así que, basados también en esto, podemos decir que sí, Dios, con todas consecuencias, se puede hacer un hombre y un hombre no mentiroso. Porque si hasta un ser humano, por pecador que sea, puede llegar a decir verdades, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Yo creo que es sencillo. Es un texto que deberían de plantearse, ir a parvulitos, estudiar de nuevo las cosas básicas de la vida, en vez de creer que tiene un argumento en contra de la Trinidad. Por favor, pobre gente. Bueno, haré más vídeos. Nos vemos aquí en Fe y Cerebro.